Acá estamos con Fede. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, ¿vos, Luciano? Bien. Che, qué loco en lo que andás. Esa visión que tenés, algo estuve leyendo de lo que hablas de hiperaceleración Sí, de la Argentina. Hablas también de el otro libro que tenés. la rebelión de los pandemias, el impacto de los jóvenes sobre estos procesos. Wow. Y a ver, yo parto de una base, que es que la pandemia no es que cambió el mundo, sino que lo aceleró. Lo que esperábamos que suceda en 5 o 10 años sucedió en unos pocos meses. Y si ya veníamos Mirá. acelerados por la pandemia, el segundo hiperacelerador fue la guerra en Ucrania. Ahora bien, cuando miramos el mundo, ¿qué cambió en estos 2 años? Pasamos de un mundo en paz a un mundo en guerra, mirando a nivel global, ¿no? Sí, sí. De un mundo de baja inflación a un mundo de alta inflación, de un mundo que vive un proceso de desglobalización a un mundo que vive un proceso de desglobalización, de un mundo en el cual abundaban los trabajadores a un mundo en el cual escasean, de un mundo que vive una transición ordenada hacia las energías renovables a un mundo que vive una crisis energética. Claro. Y Pero muchos cambios y todos se están notando, todos muchísimos estos que cambios, que sí. estás nombrando. Se sí, están sí, notando de ahora. trabajar en la oficina, trabajar en nuestras casas, lo que Sí. yo no tomaba dimensión en ese momento. Yo cuando escribí mi primer libro en junio del 2020 hablaba que producto de esta hiperaceleración se venía la década de las turbulencias. Era que esta década que para el mundo se presenta turbulenta, para Argentina podía ser una fenomenal oportunidad. ¿Por qué? Todos los sectores donde Argentina tiene un diferencial productivo están en alta demanda en el mundo. En la década del 2000, la década dorada del 2000, Sí. el sector que por ahí traccionaba era el agro, un poco petróleo. Sí. En la Argentina agroexportadora de fines de 1800, el agro. Ahora tenés muchos sectores que traccionan. Tenés el agro, tenés demanda de petróleo, demanda de gas como nunca antes, Claro. tenés litio, otros minerales estratégicos, tenemos exportaciones de software y servicios tecnológicos, turismo en un mundo en el cual las personas empiezan a viajar de forma diferente. En lugar de viajar solo por placer, empiezan a combinar trabajo y placer y periodos más largos. Son un montón de cuestiones que yo creo que podrían generar un fenomenal aumento de las exportaciones que le permitan a Argentina alcanzar la sustentabilidad macroeconómica. Te he escuchado decir que Argentina puede en muy poco tiempo duplicar o hasta triplicar las exportaciones Sí, que me yo estás creo que comentando, Argentina fácilmente en una década podría duplicar o triplicar las exportaciones. ¿Sí? Tenés sectores, por ejemplo, Vaca Muerta, el gas. Sí. Con una planta de licuefacción, con más gasoductos, Vaca Muerta podría ser un boom, podría exportar, sería la segunda soja de Argentina. El litio. Claro. El litio, hay muchísimos proyectos en desarrollo, muchos con tecnologías que son amigables con el medio ambiente, más amigables, más friendly. Claro. Digamos, son muchos los sectores que pueden traccionar. Pero ¿qué necesitamos para eso? Yo creo que el contexto es tan bueno que con medidas simples como unificar el tipo de cambio y alcanzar el equilibrio fiscal primario, Argentina ya puede crecer. Uy, pará, ya me estás diciendo, ya estás yendo al cómo lograrlo. Sí. Ahora, lo que no termino, ¿cómo pudo haber? Me estabas contando recién de todos los cambios en tan poco tiempo, porque estamos hablando de estos cambios que está teniendo el planeta, están pasando en estos últimos 2-3 años. Sí. ¿Y por qué necesariamente favorecería a Argentina en uno de los primeros lugares, ¿no? Como Sí. premiada. Digamos. Yo creo ¿Por que qué? esta hiperaceleración de procesos económicos y sociales hizo que en Argentina se aceleren ciertos fines de ciclo. Yo digo que Argentina, esta es la teoría de los ciclos económicos institucionales, que la desarrollaron varios autores, yo lo que hice fue aplicarla sobre Argentina. Los países tienen ciclos económicos de 50 años y ciclos institucionales de entre 80 y 100 años. El primer ciclo económico de Argentina fue de 1880, con la llegada de Julio Argentino Roca a la presidencia, hasta 1930. Fue una Argentina abierta al comercio, abierta al capital, abierta a la tecnología, con un gobierno que tenía foco en la infraestructura y la educación, digamos, y impuestos bajos. Esa Argentina fue potencia. Potencia no solamente por haber alcanzado el PIB per cápita más alto del mundo en el año 95, sino también en indicadores 1895. sociales. 1895. Sino también en indicadores sociales, no simplemente en números de PBI. Mayor clase media de la región, que solo era comparable con lo que sucedía en países como Estados Unidos, Canadá o Australia.
nivel de automóviles per cápita. En 1930 teníamos más automóviles per cápita que Inglaterra, el padre de la revolución industrial, consumo de carne, aceite de oliva. Había un montón de indicadores sociales, de cantidad de kilómetros de vías férreas, un montón de cuestiones. Bueno, ese ciclo económico, que fue el más exitoso, el ciclo económico liberal, da paso al ciclo económico intervencionista, que se inicia con la crisis del 30, cuando los países comienzan a intervenir sobre la economía. Sí. Durante ese periodo pasamos de un foco en las exportaciones al foco en la sustitución de importaciones, comenzamos a tener escasez crónica de divisas, intervención del Estado sobre la economía, déficit fiscales. Ese periodo intervencionista, la diferencia argentina con otros países es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los países desarrollados comienzan a abrir sus economías. Y Argentina comienza con el desarrollismo y se mantiene cerrada. Ese ciclo económico termina con la muerte de Perón y el Rodrigazo, y da paso al último ciclo económico, de 50 años también, que se inicia con el golpe de Estado del 76 y la gestión económica de Martínez de Hoz. Es el ciclo de destrucción del stock de capital. Suma todos los problemas del ciclo anterior y le suma el endeudamiento, la utilización indebida de reservas del Banco Central, confiscación de ahorros jubilatorios, confiscación de depósitos bancarios, baja inversión en infraestructura, impuestos altísimos, ¿no? El Estado extrayendo de donde puede recursos, ¿no? Sí. Ese ciclo yo creo que llega a su fin con la pandemia, empieza a entrar en crisis, y este año, a mediados de año, cuando se produce la primera crisis de deuda en pesos, cuando el mercado dice ya no le quiero prestar más pesos al gobierno, comienza a implosionar. Yo creo que por contraposición de ciclos económicos, el ciclo que se inicia en diciembre del 2023 va a ser uno con una Argentina más abierta al comercio, más abierta al capital, más abierta a la tecnología y con un Estado más chico. Con un Estado mucho más chico, mucho más abierto al comercio, no lo sabemos. Por ahí es un poco. Ahora, pero vamos en esa dirección. Esto vos lo decís por un tema de... ¿Estás suponiendo esto por un tema de aprendizaje de los argentinos? Yo creo que eso lo acompaña a la sociedad. Desde la llegada de Perón al poder, la forma de responder a las crecientes demandas sociales fue más Estado y más intervención. Con eso se inició un ciclo institucional con esas características, que también entró en crisis durante la pandemia, porque la sociedad dice, che, este modelo de responder a las crecientes demandas sociales es un fracaso, ya no queremos esto. Y la manifestación visible del fin de ciclo fueron las elecciones del año pasado, del 2021, en la cual el peronismo unido saca 33 puntos, y no solamente eso, sino que los jóvenes, que eran la base de apoyo tradicional del kirchnerismo, le dieron la espalda de forma masiva y se fueron hacia opciones de tendencia más liberal. Más allá de las chances electorales propias de los libertarios, lo que provocó esto es un impacto profundo sobre el conjunto del arco político, que comienza a ver con más simpatía las ideas de mercado nuevamente. Y a diferencia de la década del 90, cuando estos cambios pro mercado podían venir más por factores externos, caída del muro de Berlín, consenso de Washington, esta vez es por factores internos. Claro. Argentina está en eso, anda en eso. El resto de los países del mundo, ¿en qué anda? ¿Y por qué Argentina, todo lo que está pasando a nivel global, pandemia, guerras y demás, por qué favorecería más a Argentina que a otros países? ¿Qué está pasando en el resto? Tuvo suerte en qué momento cayó la pandemia, por una cuestión de contraposición de ciclos. Al venir de un modelo de economía cerrada, vamos a ir hacia algo de economía más abierta. Pero fíjate que con la pandemia los oficialismos han tenido malas performances electorales. Sí. Lo segundo que para mí queda claro con la pandemia es que el conservadurismo enfrenta serios límites. Por ejemplo, presidentes como Bolsonaro, como Trump, que hicieron muy buenas gestiones económicas, por ciertas cuestiones sociales como negar el cambio climático, los derechos LGTB, y el aborto, digamos, esas cuestiones le marcan un límite al llamado liberalismo conservador. Claro. Y cuando miramos al mundo, lo que está sucediendo, digamos, entre Rusia y Ucrania, todas las manifestaciones que estamos viendo en China, el posible conflicto China-Taiwán, estamos viviendo un proceso de desglobalización donde las cadenas de suministro globales se están reacomodando, y no solamente importa el costo, sino poder tener garantías respecto al flujo de la mercadería, al flujo de los datos, al flujo de servicios, ¿no? Claro. Y en ese contexto Argentina se puede posicionar estratégicamente, geopolíticamente en una posición muy, muy, muy sólida.
a nivel agropecuario, tecnológico, En todo como que sentido. estamos... Y al mismo tiempo, los productos que produce Argentina están poco impactados por el proceso de desglobalización. A los alimentos la desglobalización no los afecta, al petróleo y el gas tampoco, los servicios tecnológicos tienen un bajo impacto, el litio lo mismo, digamos. Claro. Está muy bien posicionada Argentina en esta década turbulenta. Bien. ¿Cuáles son las acciones que debería estar tomando Argentina en breve para poder ir... ya estamos olfateando la oportunidad, ¿no? Pero ¿cómo la podemos aprovechar en acción? ¿Cuáles son las políticas que Yo creo que hay dos considerás? cuestiones, dos medidas que debería tomar cualquier gobierno que asuma en diciembre del 23. Lo primero es dejar de remunerar los pasivos monetarios. Argentina hoy tiene una ¿Qué pelota. es eso? Las LELIQs, digamos, en un país normal la gente va al banco, hace un depósito y esos depósitos se prestan. En Argentina, el 70% de los depósitos bancarios están colocados en el Banco Central mediante estas famosas LELIQs, que Claro. se remuneran a tasas altísimas, más del 100% anual. Lo primero es dejar de remunerar estos pasivos monetarios, porque Argentina el año que viene, aunque no emita para financiar déficit fiscal, ya tiene que emitir 10 billones de pesos para financiar los pasivos monetarios. Entonces, lo primero es dejar de financiar los pasivos monetarios y unificar el tipo de cambio desde lo monetario. Yo digo, con esas dos medidas... ¿Unificar qué sería? ¿Unificar el peso con el dólar, por ejemplo? No, libre acceso al mercado de cambios. Que pueda acceder una persona que quiere comprar $10, un importador, una empresa que no haya intervención sobre los valores que se manejan. Exactamente. Tipo de cambio único y libre. Y lo segundo es que el gobierno alcance el superávit fiscal primario. Y esto yo creo que lo tienen que hacer en el día 1 de gestión. Ahora bien, yo veo un 2023 muy complicado, con niveles de inflación muy altos, porque estos procesos de desbarajustes monetarios tan profundos tienen dos tipos de salida: la inflacionaria y la confiscatoria. La confiscatoria es lo que sucedió con el plan Bonex al principio de la presidencia de Carlos Menem. Y después tenés la inflacionaria. Yo creo que por el antecedente de Argentina vamos a ir hacia una salida de este proceso de más inflación. ¿De más inflación que la que estamos viviendo? Sí. A mí no me sorprendería el año que viene ver niveles de inflación hacia el final del mandato de Fernández más cercanos al 200%. Tremendo. Sí, porque el mercado no quiere convalidar renovación de deuda en pesos y otras si Argentina cuestiones. pasa a empezar, asume un gobierno que puede direccionar nuevamente a la Argentina, o se genera confiabilidad y X condiciones favorables, ¿no? La inflación podría empezar a bajar. Sí. ¿Cómo eso se acomoda? Sí, la inflación baja cuando vos tenés libre acceso al mercado de cambios, libre flujo de importaciones, más oferta, digamos, y cortar con la maquinita de emisión monetaria, digamos. ¿Y eso tarda en bajar o No, es algo que se vive un año más, 2 años más? Tenés que tomar las medidas correctas el día 1, vas a tener un shock inflacionario inicial fuerte, pero no, si haces las cosas bien, no deberías tener una hiperinflación. Vas a tener una inflación alta por algunos meses y después la inflación debería bajar rápido. Continuamos con Federico. Che, Fede, hablabas de los pandemials, ¿sí? Has escrito un libro. ¿Qué son los pandemials? Los pandemials son los jóvenes que nacieron entre el año 1996 y el año 2012. Es la generación que sale a la vida adulta junto con la pandemia. Es una generación que marca un quiebre. Tienen una generación, digamos, que tiene una importante conciencia ambiental. Es una generación que quiere luchar por sus derechos, marca cambios profundos. Es la generación que en Estados Unidos salió a marchar tras el asesinato de George Floyd. En Chile, las grandes manifestaciones del 2019. Son los que están protestando en este momento en China, en Rusia contra la guerra, que se rebelaron en muchos lugares contra la pandemia. De alguna manera empiezan a pisar. Exacto, ¿no? La generación de las grandes marchas contra el cambio climático, las grandes marchas por los derechos de las mujeres. Es una generación que dice, bueno, acá estamos y que queremos empezar a construir un mundo con nuestros valores. Nuestra generación, los millennials, somos una generación de transición. Tenemos ciertos valores más similares a los baby boomers y ciertos valores más cercanos a estos jóvenes, pero no somos una generación tan definida en muchas cuestiones. Estos jóvenes vienen por grandes cambios y en Argentina es una generación muy relevante porque es esta generación que justamente le dio la espalda de forma masiva al populismo en las elecciones del año pasado. Son los que están, nosotros somos los que estamos para
transición, ¿no? Para Exacto. hacer la transición, ¿no? Pero esos son los que están para ejecutar, ¿no? Sí, Digamos. nosotros por una cuestión etaria ya estamos más cerca de empezar a ocupar posiciones más relevantes, de posiciones más de poder, Sí. pero digamos el cambio profundo de valores se manifiesta claramente en esta generación ya. Es como que hay que estar poniendo la lupa ahí, que Sí. es lo que está queriendo ocurrir, básicamente, Exactamente. ¿no? Tremendo. Me hablaste de dos reformas, digamos, que podría hacer Argentina para que se vuelva a encaminar. Ahora, reformas estructurales. ¿Qué posibilidades tenemos con hacer otro tipo de reformas estructurales? en Sí, yo Argentina? aclaro, primero, yo pienso que Argentina puede crecer con esas dos simples medidas de unificación cambiaria y alcanzar el superávit fiscal primario. Eso por ya una nos cuestión- vuelve a poner en la pista. Claro, eso nos vuelve a poner en la pista y podemos crecer 3, 4 años. Podés tener algunos años de crecimiento, pero si querés convertir eso en un ciclo de crecimiento de largo plazo, tenés que hacer reformas estructurales. Creo que tenés que atacar el tema del empleo público. Tenés un nivel de gasto en empleos públicos que es altísimo y que es el doble del promedio de la región, que es insostenible. Los planes sociales no son un problema fiscal, porque son 3 puntos del PBI. Lo que tenés que hacer es transformarlos gradualmente en trabajo. Y después hay que Claro. avanzar en cuestiones. No termina siendo tanto. No, en el imaginario dinero. colectivo está que el problema fiscal son los planes sociales. Son los planes sociales, no los podés tocar hoy, por una cuestión social. Claro. Habría que optimizar entonces Claro, el gasto en cuanto a los empleados públicos, optimizar por ahí, Exacto. no necesariamente reducir calidad de servicios, pero ver de qué manera se puede El optimizar. gasto público en Argentina creció desde los 30 puntos del 2008 a más o menos 40, 42 puntos en la actualidad. Digamos, fue un crecimiento fenomenal y nosotros vemos que la prestación de servicios públicos no mejoró. O sea que ahí Claro. tenés 12 puntos del PBI de gasto público que te sobran. Hay filtraciones. Exacto, hay filtraciones. Tenés el problema de, primero, el empleo público, segundo, los 4 o 5 puntos del PBI que gastamos en subsidios, Claro. 1 punto de déficit de empresas públicas, 2,5 puntos del PBI de gastos tributarios, otro punto del PBI entre jubilaciones de privilegio y pensiones de invalidez mal otorgadas, digamos. Hay mucho Tenés para... todos los puntitos ahí. Sí. ¿Cuántos puntos me nombraste en total Y sumándolos? si sumando todo, a mí me da más o menos que tenés ahí 13 puntos del PBI Pero es dando un vueltas. montón. Sí. Pasás a tener, resolvés eso sin tocar los planes sociales y pasás a tener Lo tenés que superávit. hacer gradualmente en 8 años. El tema del empleo público es muy difícil, sobre todo a nivel provincial, que es donde tenés Claro. un serio problema. Pero para que te des una idea, en el 2002 teníamos 2,3 millones de empleos Claro, es públicos. gradual, sería gradual porque si te abrís al comercio, te abrís al mercado y demás, se empiezan a generar más Exactamente. puestos de trabajo en el mundo privado, ¿no? Pero para que te des una idea de la magnitud, 2002 teníamos 2,3 millones de empleos públicos. Hoy tenemos un número más cercano a los 4 millones. Estamos hablando de que tenés 1,5 millones de empleados públicos más de los que necesitas. Obviamente no podés sacar a toda esa gente a la calle de golpe, No, sino claro. tiene que ser un programa gradual a lo largo de 8 años. Cuando ya hay un programa gradual, Exactamente. ¿se genera confiabilidad? ¿Eso Sí. generaría inversiones, Con más empleo? ¿Tiene algo que ver o no? 100%. Yo creo que los sectores que te pueden generar ese fenomenal aumento de las exportaciones son esos 5 o 6 que nombré al principio. Pero esos dólares, duplicar, triplicar las exportaciones, te va a dar sustentabilidad macroeconómica, te va a poder permitir importar mucho, que es lo que necesitas para exportar mucho y para poder crecer mucho. O sea, necesitamos importar para tener no sé, tecnología o herramientas Exacto. para poder trabajar, producir, generar trabajo y poder exportar eso nuevamente. Exacto, ¿no? pero el sector que genera trabajo, que genera empleo de forma masiva, es el sector servicios. Claro. Digamos, todos estos sectores que te nombré por ahí no generan mucho empleo, pero sí te generan los dólares que te permite una macroeconomía estable, que te permite un desarrollo del sector servicios fuerte. Se habla mucho de que exportamos granos, pero no exportamos valor agregado sobre esa materia prima. ¿Por qué pasa eso? Bueno, Porque en Argentina, de hecho, hace falta trabajo. Tenemos trabajadores. ¿Por qué no generamos valor agregado con la materia prima y ahí recién ahí exportamos? yo creo primero porque tenemos una economía cerrada. Argentina es un país que no tiene muchos acuerdos de libre comercio. Tiene no solamente altas barreras a las importaciones, sino sectores que están totalmente cerrados y no podés importar. Entonces, para ¿Vos me querés decir que si yo quiero agarrar, no sé, unos granos de soja, comprarlos, crear valor, hacer, no sé, lo que sea, crear valor agregado y ese producto, exportarlo, dado que es difícil poder exportar ese producto, ni me meto en el negocio, no genero empleo?
Porque es... Necesitas primero acuerdos de libre comercio. Fíjate que Chile, con acuerdos de libre comercio, exportan, las economías regionales exportan muchísimo más. ¿A qué le llaman acuerdos de libre comercio? Por ejemplo, Chile participa en el Acuerdo del Pacífico, tiene un acuerdo con China, digamos, Argentina debería avanzar en esos mismos acuerdos y el acuerdo con la Unión Europea. Se hacen entre países los acuerdos de libre comercio. Sí. Sí, y le da preferencias tenemos muy poco de eso. Muy poco. Argentina es de las economías más cerradas del mundo. Ahora, la gran pregunta es cómo manejar ese proceso de apertura. Porque vos, al mismo tiempo que abrir la economía, tenés que bajarle la carga tributaria a la industria en un montón de sectores para que puedan competir internacionalmente. Eso tiene que ir de la mano. Hoy Argentina tiene una matriz impositiva que es perversa, porque principalmente se concentra en impuestos al consumo. Vos tenés 21 puntos de IVA. Claro. Ingresos brutos, que la alícuota suele ser 4 o 5 puntos, por acumulación termina siendo 12. Impuesto al cheque. ¿Cómo 12? Claro, porque el impuesto en ingresos brutos se cobra en varias etapas de la cadena. El productor le vende al distribuidor, el distribuidor al superchino, el superchino, y se va acumulando. Entiendo. Lo mismo con el impuesto al cheque. Entonces vos lo que te encontrás que cuando llegan los productos al consumidor final pagaste 35 puntos, 40 si sumás el impuesto, la incidencia del impuesto a las importaciones. Re caro. Los impuestos sobre los sueldos son más o menos, te suman un 65% del costo del sueldo sin contar ganancias, digamos. Claro. Es perverso, vos le cobrás todo al trabajador. Y para generar más exportaciones, lo otro que necesitas es crédito, y para lo cual necesitas una moneda estable. En la década de los 90, las exportaciones más que se duplicaron, crecieron un 250%, cuando habían estado estancadas durante muchos años durante la década de los 80. ¿Qué pasó? En la década de los 80 la productividad estuvo estancada. Durante los 90 el acceso al crédito permitió que muchas empresas hagan inversiones, se vuelvan más productivas, puedan exportar más. El campo se tecnificó, ¿no? Y las exportaciones reaccionaron. Pero hoy necesitas capital en serio, inversiones grandes para poder hacer esas inversiones. Y Argentina tiene plata, Argentina tiene capital. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Bueno, los ahorros de la visión del común de la gente es que Argentina está fundida. Lo que está fundido es el Estado. Los argentinos, hay unos 300, 400 mil millones de dólares de fondos de los argentinos bajo el colchón, en el exterior, digamos, que si las condiciones del país mejoran... 300, 400 mil millones. 300, 400 millones de dólares. Tremendo, pagamos, o sea... A ver, es un dato ¿Cómo tremendo. ¿Cómo está distribuido eso? Perdón, porque siempre se habla mucho de la deuda con el FMI, ¿no? Sí. Obviamente no la van a pagar, eso no tiene nada que ver. Pero me refiero, estamos hablando de 50 mil millones de dólares, que es un montón, ¿no? Sin embargo, los argentinos tienen guardado de alguna manera, de manera privada, y con eso hacen lo que quieren, pero 300 mil, 8 veces más. Sí, entre fondos declarados, no declarados, bajo el colchón, sí. Tremendo. O sea, ¿y qué es un tema de confianza? Porque eso lo podemos poner a invertir en Argentina. Después, otra cuestión es cómo están distribuidos esos fondos. Obviamente están muy concentrados, hay inequidad en ese reparto. Pero es plata. Pero más allá de cómo esté distribuido, si hay plata futuro que se para puede volver Argentina. A invertir. Claro, si hay confiabilidad, si hay futuro para Argentina, se vuelve a poner en las ruedas, o sea, empieza a circular de nuevo. Lo que pasa es que obviamente en un país que tiene el antecedente de confiscación de depósitos bancarios, de inestabilidad macro, pero el argentino no es que quiere esconder los dólares. Si fuera por él, la mayoría quieren invertirlos, ponerlos a trabajar en un bono, en acciones, en una propiedad, en una empresa. Pero el contexto de inseguridad macroeconómica, jurídica, los impuestos confiscatorios hacen que esa plata esté fuera del sistema. Federico, muchas gracias por venir. Un placer, gracias. Un placer. Bueno, y quizás estamos agobiados por las situaciones que estamos pasando, que vemos, las noticias, pero sin embargo es muy probable que se nos esté avicinando un futuro extraordinario. Y es importante estarlo considerando, porque queremos ser parte de eso y podemos ser parte de eso. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.